En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Las monedas de casi toda Latinoamérica, pero es cierto también que cuando caen el 1% en los otros países, nosotros nos caemos el 3%, sí. Es decir, triplicamos la caída. Y esto tiene que ver, me parece a mí, fundamentalmente con dos razones. La fragilidad de la economía argentina está prácticamente monitoreada permanentemente por el Fondo Monetario, y uno se pregunta por qué está monitoreada por el Fondo Monetario, porque prestó 57.000 millones de dólares. Mucha plata. Es muchísima plata. Es uno de los préstamos más grandes que dio el Fondo en su historia. Esa fragilidad influye en esto. Y por otro lado, es cierto que el tema electoral influye mucho. De hecho, no nos olvidemos que hace poquito se conoció una encuesta de isonomía, donde la daba ganadora Cristina Kirchner en segunda vuelta, y fue suficiente para que también que subiera el riesgo país, cayera los bonos, claro. La bolsa. Es decir, hay como un temor, porque digamos, las opciones en la Argentina, las opciones electorales no son racionales. Digamos, no es alguien racional que podría perder frente a una persona que con políticas distintas, pero se conservarían dentro de lo racional. Claro. Acá es o Macri o el abismo. Claro, esto es absolutamente pendular, ¿no? Es pendular. ¿Por qué? Porque además Cristina Kirchner tiene un discurso más cerca de un default. Yo no sé si lo haría o no, pero más cerca de un default que de respetar los compromisos. Claro, porque es cierto que de hecho ella todavía ni siquiera se ha pronunciado como candidata, pero menos ha hablado de su plan de gobierno, ¿no? Bueno, este es un tema para relativizar entonces las encuestas. Claro. Digo, las encuestas son una foto de hoy, que no hay por qué extenderla hasta octubre del año que viene, hasta el próximo octubre. No hay por qué extenderla porque hay muchas indefiniciones electorales. El único candidato firme que hay es el presidente Macri. Totalmente. Cristina Kirchner no ha dicho que va a ser candidata, no ha mostrado un programa, no ha mostrado un equipo. Labaña dice que es candidato hoy, pero que ha fijado condiciones y por lo tanto no sabemos si esas condiciones se van a dar o no. Y el propio Massa, que sí dice que es precandidato, pero es precandidato que tiene que competir con Urtubey en una interna y ver cuál de los dos gana esa interna y es candidato. Es decir, hay mucha indefinición electoral. Por eso es una elección muy atípica. Por lo general, en todas las elecciones presidenciales anteriores, yo recuerdo, ya a esta altura del partido, estaban más o menos, por lo menos, los candidatos presidenciales definidos o semidefinidos. Ahora, con todas estas indefiniciones electorales que menciona Joaquín, ¿por qué una encuesta puede hacer semejante ruido? Porque, a ver, hay mucha frivolidad en los mercados internacionales, sobre todo, ¿no? En Wall Street, entonces ven una encuesta de hoy y dice, gana, como si fuera la elección el próximo domingo, gana Cristina Kirchner, entonces tenemos que retirarnos de Argentina. Eso influye mucho. Creo que también influye en la histeria que se vive electoral dentro del país. Cuando uno conversa con cualquiera, sea un taxista, sea un almacenero, sea con cualquiera, con un médico, con cualquiera, ve que la pregunta es quién gana. Claro, es de vida o muerte. Claro, como todo lo que vivimos los argentinos. Como si la elección fuera el próximo domingo y faltan todavía 6 meses, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Se han definido en menos tiempo, han cambiado tendencias en sociedades mucho más previsibles que la Argentina. Así que yo por eso creo que, digamos, la situación de la economía argentina está dramáticamente atada a la cuestión electoral, que por otro lado se la toma con una liviandad en algunos casos y con una desesperación en otros
que provoca que estos 6 meses parezcan que es mañana, y claro. 6 meses son 6 meses en todas las sociedades del mundo, ¿no? Que ninguna de las dos cuestiones es cierta, ni la desesperación ni la liviandad que vos mencionabas, ¿no? Y yo pensaba también en las encuestadoras, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, que han errado muchísimos pronósticos. Han errado muchísimos pronósticos. Yo, no obstante, en isonomía, en poliarquía, yo confío. Creo que ellos están sacando la foto de hoy. ¿Por qué la gente va a estar contenta? Es una foto, como dice Morales Solá. Mercados turbulentos ayer. Por el ruido electoral, el dólar subió 3,2% en un día y el riesgo país trepó a 963 puntos. Volvieron a depreciarse las monedas de la región, pero el peso fue otra vez la más castigada, que subió a 44 pesos con 92 centavos. Y el pago de la deuda está otra vez en la mira de los mercados. Es cierto que cayeron todas las monedas de América Latina, pero también es cierto que cuando otros países caen el 1%, nosotros triplicamos la caída. La Argentina es una economía muy frágil, monitoreada permanentemente por el Fondo Monetario, porque el fondo puso acá 57.000 millones de dólares, gente, mucha plata. Y el clima electoral también influye mucho. Las opciones electorales en la Argentina no son para nada racionales. Acá todo es absolutamente pendular, o Macri o el abismo. Cristina tiene un discurso, como recién decía Morales Solá, más cercano a un default que a respetar los compromisos asumidos con el fondo. Dicho esto, las encuestas son una foto de hoy, que no hay por qué extenderla hasta octubre, porque hay muchas indefiniciones electorales. El único candidato concreto que hay es Macri, hasta hoy. Hasta hoy. Por esto es una elección muy atípica. A esta altura, usualmente, ya hay más candidatos definidos en otras ocasiones, en otras elecciones anteriores. Hay que recordar que todavía faltan 6 meses. 6 meses es mucho tiempo. 6 meses en la Argentina es un siglo en estas circunstancias. Hoy la pregunta es ¿quién gana? Como si la elección fuese este domingo. En menos tiempo que el que falta para votar han cambiado tendencias en sociedades mucho más previsibles que la Argentina. Y la polarización está muy tensa hoy y también está la sociedad tan tensa más allá de los líderes de la polarización. Es errada la acusación mutua que se hace que el culpable de la polarización es Cristina o es Macri. Hay sectores sociales que se odian más allá de sus líderes. Hay una historia clásica en la Argentina de peronismo y antiperonismo que también se inscribe en esta grieta y que Cristina y Néstor profundizaron en su momento cuando estuvieron en el poder y se instaló. Hoy la grieta es si sos antikirchnerista o si sos antimacrista. Esto tiene su raíz en aquella vieja polarización peronista, pero hoy no expresa precisamente eso, sino otras tendencias políticas y otros valores. Más allá del lanzamiento del libro de Cristina, sinceramente, nunca hubo duda de que Cristina iba a ser candidata. Con los números que tiene hoy en las encuestas, es inimaginable que pueda relativizarse, pero ella los recibe y dice, hoy le gano a Macri en la primera y en la segunda vuelta. Incluso si pierde en el balotaje, si Cristina hace una muy buena elección en primera vuelta, llena la Cámara de Diputados propios y eso le da un enorme poder político porque el próximo gobierno, venga quien venga, va a ser de minoría parlamentaria y van a necesitar negociar con ella como jefa política de esa minoría que haría posible acuerdos en el Congreso. No hay ninguna razón para que no se postule. Está acorralada por las causas de corrupción. Necesita tener o la presidencia o el mayor poder político que el que tiene hoy para poder enfrentar esta situación. Cuando se miran los párrafos que trascendieron del libro, se nota que Cristina está en registro electoral. Cristina tiene 2 registros, registro electoral y registro de poder. Y esto es así desde hace mucho antes que las conozcamos. Era así en Santa Cruz. Ya en el registro electoral, ella es una persona buena, capaz de alguna autocrítica, y cuando entra al poder, entra en el registro de mujer mala, vengativa, rencorosa. Siempre fue así. En todas las campañas fue exactamente así. Esto es lo que confirma que sin dudas está en campaña para ser presidenta. La autocrítica sobre el memorándum con Irán es muy poco creíble. Si la hacía, lo hubiera hecho cuando Timerman estaba vivo, para impedirle seguir defendiendo algo que ella ya no defiende. Timerman lo defendió hasta la muerte, por lealtad a ella. Y ahora dice que fue una ingenuidad. La idea del orden contra el caos, por su parte, es un viejo discurso del peronismo, la vieja leyenda peronista de que solo el peronismo puede poner orden en todos los ámbitos, en lo social, con los sindicatos, en lo económico, con un dólar quieto,
y que el no peronismo solo trae desorden. Es un viejo discurso del peronismo. Los párrafos que trascendieron del libro, aunque son arbitrarios e injustos, son propios del registro electoral que hablábamos de Cristina. Y esto debería sacarnos de cualquier duda de si va a ser candidata o no va a ser candidata. Bueno, así empezamos estas proyecciones de hoy, 8:15 de la mañana, proyecciones de jueves 25 de abril de 2019, que nos encuentra con una temperatura de 17 grados 8, una sensación térmica de 17,8 y un cielo nublado en Buenos Aires. Dicen que vamos a tener lluvias por la noche. No sé, porque para ayer pronosticaban lo mismo para hoy, así que veremos un poco qué pasa. Los títulos los decíamos, por el ruido electoral, el dólar subió el 3,2% en un día y el riesgo país trepó a 963 puntos. Los temores que disparan el riesgo país y el dólar, temas que vamos a estar evaluando. Joe Biden anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Carrió sube la apuesta y se burla de las críticas tras su frase sobre De la Sota. Migraña la sufre 1 de cada 10 argentinos. Mal momento para la diputada en el avión. ¿Dónde están los dólares a 23 pesos? Le preguntaron a Lilita. River mostró su jerarquía de campeón en Chile y pasó a octavos de final con toda la autoridad. Y Boca reaccionó a tiempo y logró un empate que lo deja muy cerca de clasificar. Triunfo de River 2-0 frente a Palestino en Chile. Empate de Boca 2-2 después de estar perdiendo 2-0. El Tren Sarmiento no llega a 11 por problemas técnicos. Ponen en marcha el rastreo de prófugos con un sistema de reconocimiento facial. Massa y Labaña se mostraron juntos en medio de la disputa entre ambos. En un operativo inédito sacan del país 100 toneladas de mercurio de veladero. Preocupación de los ambientalistas por el transporte de este mercurio. Bueno, vacuna antigripal, advierten que el 20% de los bebés no la están recibiendo. En esta mañana, con todos estos temas, con la incertidumbre que provoca el aumento del dólar y del riesgo país, con los títulos económicos que prácticamente esta escalada del riesgo país que empuja el dólar y pone presión en la inflación y todo lo demás, vamos a estar desarrollando con testimonios, con entrevistas, con un poco de todo hasta la hora que obviamente vamos a estar haciendo el pase cercano a las 9 con el amigo Hugo Grimaldi. Desde ahora y hasta entonces vamos presentando los títulos y vamos armando el programa. Dale, Javi. Buenos días, Javi. Javier Martínez en los controles. Contento porque ya depuró toda Sí, ya no existe más Independiente. Por lo menos hasta el mes de agosto, algo así, ya se queda tranquila. Dale, Javi. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. La escalada del riesgo país empuja al dólar y pone presión a la inflación. En un mal día para los activos argentinos, la prima de riesgo país trepó 10% hasta los 950 puntos. Esta incertidumbre sacudió sobre todo a los bonos que vencen en el 2020 y 2024, que cayeron más de 6%. El desarme de posiciones hizo demandar los seguros contra default, que se dispararon un 17%. Hubo retrocesos en las monedas emergentes, pero a nivel local la caída del peso superó al real. El dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal y quedó en el cierre un paso de los 44 pesos. La Argentina quedó atrapada en un miércoles negro. Los inversores reaccionaron al clima de incertidumbre con fuertes ventas de bonos que tuvieron caídas entre el 6 y el 7%. Por esa razón, el riesgo país terminó 10% arriba en 950 puntos. La bolsa también terminó castigada con un retroceso del 3,8%. Lo que más preocupa a nivel local, no obstante, es el impacto en el dólar, ya que con valores cercanos a 45, el riesgo que se active otro salto a la inflación. Hay quienes hablan que la inflación de abril también vendría cercana al 4 o por ahí. Macri insiste, el temor es por los que quieren volver atrás. En Cambiemos impulsan una segunda ronda de medidas para estimular el consumo. El mercado trae al presente la sombra financiera que despierta el 2020. Riesgo país saludable, dice acá. Ahora el gobierno debate si romper el pacto de reservas cuidadas con el fondo, una nota que escribe Willy Coban para El Cronista de hoy. Hubo superávit comercial en marzo, pese a la caída del precio de los granos, una buena noticia. Y la industria mostró leve mejoría frente a febrero,
pero en el año cayó el 11,4%. Decepción en Brasil, la economía de Bolsonaro destruyó empleo en lugar de crearlo. Feria del Libro, Tute, Caloi y los Sabat, cuando arte y literatura unen padres e hijos. Nota de tapa de La Nación de hoy. La incertidumbre política dice que en una jornada complicada para los mercados y con la incertidumbre electoral como factor principal, la cotización del dólar subió ayer 3,7% y amenaza con acelerar la inflación. El impacto negativo en el tipo de cambio se contagió también a los bonos y a las acciones argentinas que se desvalorizaron hasta 14% en Wall Street. Esto se vio reflejado en la suba de casi 100 puntos del riesgo país, que pasó de 8,68 a 9,63, nuevo récord en la era Macri, en el gobierno de Mauricio Macri. El presidente asoció el alza con la posibilidad de que Cristina Kirchner regrese al poder. Al interpretar, el mundo duda de si los argentinos queremos volver para atrás y eso da mucho miedo. Pero consideró que los bonistas están equivocados, los miedos son infundados y los argentinos no vamos a volver atrás. La gobernadora María Eugenia Vidal lanzó un paquete de medidas para paliar la inflación e incentivar el consumo. En la presentación reconoció que la situación social de la provincia es crítica. El paseo que cambiará el Bajo, tras 2 años de obra, el paseo del Bajo ya es claramente visible en Retiro y Puerto Madero. La traza que conectará las autopistas Buenos Aires, La Plata y 25 de mayo con La Ilia va a permitir que desde mediados de mayo camiones y ómnibus de larga distancia circulen bajo nivel y unan el sur y el norte de la ciudad en 10 minutos, lo que hoy demandaba casi 50. Los autos van a circular, obviamente, sobre la superficie. Poder pagar en el 2020 depende del 2019. La clave está en lo que vaya a anunciar el 11 de diciembre el próximo presidente. Así se expresó un alto ejecutivo de un banco extranjero a analizar las causas de las turbulencias que vuelven a azotar la economía argentina. Empresarios, economistas y operadores financieros coinciden en que la raíz del problema es política, más allá de los matices, al proyectar los próximos meses. Leandro Báez se despegó de su padre, tomó distancia de los manejos económicos de Lázaro al declarar en el juicio. Y el avance de Vox genera inquietud en España. El partido de extrema derecha quiere ser la sorpresa de estas elecciones. En el mundo, Kim y Putin a solas. El líder coreano será recibido hoy por su par ruso. Iguazú mejora su aeropuerto, avanzan las obras en la estación aérea de Misiones y Barcelona debió esperar la victoria del Atlético de Madrid, postergó la coronación de Messi, que sin duda lo va a tener este sábado en el triunfo ante el Levante. Sería la 34ª vuelta olímpica de Messi en el Barcelona. 34ª vuelta olímpica de Messi en el Barcelona. Macri admitió que la incertidumbre política acelera crisis en los mercados. Dijo, el riesgo país sube porque en el mundo hay miedo de que los argentinos quieren volver atrás. El presidente confirmó así de manera cruda, directa, que el principal problema a esta altura tiene la Argentina para generar alguna certeza en los mercados es política, lo cual conviene a la cuestión, convierte la cuestión en un asunto aún más grave. Ya no es un plan económico lo que falla, sino la confianza en que la clase dirigente política argentina garantice el cumplimiento de los compromisos de deuda en los últimos años. En consecuencia, el riesgo país cerró en un nuevo y triste récord de 950 puntos. Y el dólar, obviamente, afectando más la inflación. La aceleración de la moneda complica más la batalla para bajar la inflación, ya que esta nueva devaluación es seguida de cerca por empresas de servicios públicos y por petroleras. Perdón, bueno. Labaña, Roberto Labaña, vamos a hablar de políticos, estuvo ayer en televisión, hizo declaraciones importantes, habló de Cristina, habló de Macri y lo escuchamos. El amor lo puede todo y a veces los no se transforman en puede ser. Pero ahora quiere llegar a la Casa Rosada. No necesariamente. Vamos a ver. No es lo importante, no es lo importante. Argentina está en una situación delicada. Y yo creo que sería tonto que no le dijéramos a los argentinos la verdad. Ya nos engañaron muchas veces. Y entonces el tema de la presidencia cobra sentido si se está dispuesto
a intentar en un gobierno de unión nacional algo distinto. Algo distinto al qué es lo que ha pasado en los últimos años, que llega al gobierno, toma todo el poder y para siempre. Después la realidad se ocupa de demostrarle que no tiene todo el poder y que el para siempre no existe. Pero mientras tanto, esa visión de sentirse excesivamente poderoso y para siempre causa mucho daño, porque impide dialogar. ¿Quiénes están dentro de su consenso? Margarita Stolbizer, claramente. Dentro del consenso, un sector del justicialismo, el sector NOCA, Pichetto. Definirlo fácilmente, donde Pichetto es una figura muy importante porque él ha hecho un trabajo notable en el Senado e incluso excediendo el Senado con los gobernadores y demás, tratando justamente de crear y que se identifique a ese sector justicialista que no tiene contacto con el gobierno precedente. Después están sectores radicales, van, vienen, tienen su convención, ellos... ¿Nos puede dar nombre? Porque el radicalismo es un tema aparte hoy en la Argentina, ¿no? Nombres sí de quienes hemos estado reunidos. Ayer acá mismo estuvimos reunidos con Ricardo Alfonsín, con Federico Storani, con Casella, que estiman que, bueno, ni sé cómo llamarlo, este intento hecho con el PRO no ha dado resultados y que hay que formular una cosa distinta. Margarita Stolbizer con el GEN, y después hay partidos provinciales, obviamente más locales, y tiene que haber mucha gente de la sociedad civil. Y ahí los nombres sobre todo lo tienen que dar ellos mismos. No nos corresponde mucho a nosotros hacerlo. Algunos ya han circulado, Facundo Manes, Tinelli, Beatriz Arlo. Es decir, gente que ante la situación de Argentina y sobre todo ante la recaída después de habernos recuperado de la crisis del 2001, se dan cuenta que, bueno, hay que meterse un poco con las dificultades que tiene para quien no ha hecho política nunca, meterse en el mundo de la política. Usted está en el centro, claramente, ¿no? Tenemos de un lado a Macri y del otro a Cristina. ¿Qué tan lejos está de uno y del otro? Es absolutamente fundamental que nos mantengamos y que además esto se transmita con claridad, ajenos a esos dos extremos y que no nos dejemos atraer por ninguno de los dos. Esto es fundamental porque obviamente hay intentos de un lado, intentos del otro, de comerse pedacitos por aquí y por allá, es al revés. Roberto Labaña, diferenciándose tanto de Cristina como de Macri. Cambiemos en su laberinto de fórmulas. Nada de lo que está pasando en la economía debería haber sucedido en esta forma y por estos días, menos haber llevado al país a una encrucijada electoral en la que se encuentra. Estamos en medio de una crisis de confianza y la solución será netamente política o no será. Hacia afuera el mundo pide certezas que ni el acuerdo con el fondo puede cubrir sobre el futuro electoral del país. Sergio Massa estuvo también ayer en América 24, también tirando, no sé si antes o después, no, creo que después se juntaron para cenar, hicieron las declaraciones y después se fueron a cenar, nadie sabe qué acordaron en la cena. Sergio Massa con Eduardo Feynman en América 24. Sergio Massa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo ve el país hoy? Muy complicado. Desgraciadamente, muy complicado. Creo que el gobierno no encuentra el rumbo, no acierta con las medidas económicas, que sigue mirando al sistema financiero buscando una solución que la tiene en la producción y en el trabajo. Y desgraciadamente eso lo están pagando todos los argentinos. El ataque del gobierno a la clase media, a los sectores de la producción y el trabajo, privilegiando a los sectores financieros, está demoliendo la capacidad de trabajo de la Argentina, pero sobre todo está demoliendo la esperanza de los argentinos, que creo que es lo más complicado. Las medidas económicas dadas a conocer, económicas y sociales, el otro día,
¿Le da la sensación que sirven para bajar la inflación o no? Cuando tomamos sector por sector nos encontramos que no. A los jubilados, que son una parte importante del consumo de la Argentina y que perdieron el 17% de su ingreso en estos 3 años, son los que más perdieron con el gobierno de Macri, lo único que les dieron fue crédito, con una tasa de interés que hace que un jubilado que pide 40.000 pesos debe devolver 100.000. Y entonces el jubilado que hace la cuenta muy finita porque obviamente que la plata no le alcanza, le aumentan los servicios, pedir crédito para comprar un remedio, pedir crédito para pagar los servicios. Bueno, los servicios los congelaron hasta fin de año. Sí, y eso, si no se hubiesen dado los aumentos de octubre acá, hubiese sido bueno, porque hubiese recuperado poder de compra. El gobierno debió haber retrotraído las tarifas a octubre, porque eso hubiese mejorado entre un 4 y un 5% el poder de compra de la gente. El problema es que en el fondo hay una decisión que básicamente es cuidar la cuenta de empresas que son empresas beneficiarias desde el primer día del gobierno de Macri. Las empresas de luz, de gas, las petroleras, son claramente empresas que se llevaron 1.200% de aumento, que se llevaron en los balances los mejores resultados, mientras vemos, ya no en la bolsa argentina, mientras vemos en la bolsa de Nueva York cómo se derrumban las empresas argentinas. Le voy a dar un número, Eduardo, que describe a las claras el fracaso de Macri. 40% cayó el PBI desde que Macri asumió como presidente. O sea, Argentina vale hoy 40% menos que el 10 de diciembre del año 2015. Y eso se explica únicamente en medidas torpes, en errores cometidos a la hora de tomar decisiones económicas, pero sobre todo la cosa es no entender, en no comprender que no era mirando al mundo, sino mirando a los argentinos, que Argentina podía recuperarse y podía crecer. De 3 años previos, veníamos del 2012 ya sin crecimiento. Sergio Massa en plena campaña electoral, sin duda. Por el dólar y el crudo prevén subas de hasta el 8% en la nafta. De sostenerse el avance del tipo de cambio va a impactar también en los subsidios a la energía. El salto del 3,2 que tuvo ayer la cotización del dólar y la creciente incertidumbre sobre el valor en los próximos días vuelve a poner en evidencia el alto riesgo que asumió el gobierno al dolarizar los precios de la energía, incluyendo gas, electricidad y combustible. A 41 pesos había sido el precio del dólar, que están cerradas hasta septiembre las tarifas del gas. Bueno, las petroleras obviamente ya advierten por las pérdidas. Y decíamos del 4% de piso en el IPC de abril, el JP Morgan ya está viendo esta aceleración de la inflación o mantenimiento de este esquema de estanflación en el que está sumido el país. Mercados entre el fantasma de la quita y el efecto isonomía. En una jornada complicada para los activos argentinos, el peso y el real fueron los más castigados. Se enrareció el clima y hay señales de preocupación. 8 horas 33 minutos, 17.8 la temperatura, 17.8 la térmica en esta mañana de jueves 25 de abril de 2019. Momento de música, momento despertador. Proyecciones para estar siempre en tiempo. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk.
Hoy en el día del cumpleaños de Björn, uno de los integrantes de ABBA, que también es autor de este tema, Gracias por la música. ABBA, grupo sueco de música pop, integrado por Benny Andersson, por Annie Frida, por Björn Ulvaeus y por Agneta. El nombre ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras de cada uno de los miembros, de Agneta, de Björn, de Benny y de Annie. Cuarteto que se formó en Estocolmo en el año 72, logrando fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión del 74, y de ahí no pararon hasta tener una popularidad con este tipo de melodías pegadizas, letras simples y sonido propio que caracterizaron por las armonías de las voces femeninas, creando un impacto internacional de primer orden en este grupo. Y con este Gracias por la música vamos a entrar en un ratito a analizar cuestiones que ya no son tan gratas como riesgo país, como riesgo político, pero disfrutemos un poquito de la música antes de eso. Dale. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. El primer lote de soja de la campaña fue rematado ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario en un acto que marcó de manera simbólica el comienzo de la comercialización de la cosecha 2018-2019 de la oleaginosa. La firma Intagro Cereales, Sociedad Anónima, fue la ganadora de la puja, que pagó 27.500 la tonelada y triplicó los 9.100 pesos de la pizarra, que fueron la base de la subasta. El acto contó con la participación del gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz, el secretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Jesús Silveira, la ministra de la Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Siciliani, la intendente de Rosario, Mónica Fein, y el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan, junto a directivos de las bolsas y cámaras arbitrales, entre otros referentes del sector agropecuario y agroindustrial. Durante el discurso de apertura, el presidente Padoan destacó la producción de la campaña 2018-19, a pesar de las medidas de carácter fiscal que afectaron en particular al complejo oleaginoso, como la eliminación del escalonamiento arancelario para producción industrializados. El sector productivo respondió con una notable cosecha que constituirá un nuevo récord histórico, estimando que los cereales y oleaginosos totalizarán unos 140 millones de toneladas de la producción. Soy Sebastián Nini, andando el campo, por Ecomedios. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en San Luis. Jueves 25 de abril. Establecimiento La Monina. Ruta Nacional 20. Kilómetro 314. 30 kilómetros al oeste de Luján. Ganadería de monte. Ecosistemas naturales en ganadería. Manejo con pastizal natural. Perspectivas del sector. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 5090. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. ...8:42, 17:8 la temperatura, 17:8 la térmica. Repetimos que hay problemas con el Sarmiento. El Sarmiento no está llegando a 11 por un problema en Caballito. Hablando de negocios, se sumaron a un proyecto que les propuso uno de los herederos de la familia brasilera Zafra. Una rama de los Wertheim sale a comprar empresas en la región y formaron un grupo, una empresa, Replay, que levantó $287 millones en la bolsa de Nueva York y tienen 24 meses para cerrar su primera operación. La mira está puesto en comprar empresas en Brasil y en la Argentina. Así, una rama de la familia Wertheim se alió con el multimillonario brasilero Edmond Zafra para crear Replay Acquisition, un vehículo con el que van a buscar adquirir una empresa con valor de hasta $700 millones, sea en la Argentina o sea en Brasil. Replay es un Special Purpose Acquisition Company inscripta en la Bolsa de Valores de Nueva York y que este mes recaudó 287 millones en su oferta inicial de acciones. La empresa es un Blank Check Company, una empresa que sin historia ni activos nace para recaudar capitales y tiene un plazo de 24 meses para concretar su primer negocio. Si no lo hace, tiene que devolverle los fondos a los inversores. Algo así similar a lo que hizo Galucho con Vista Oil, la petrolera que listó en México. En el prospecto de emisión figuran 3 fundadores: Zafra, sobrino del banquero homónimo, Gerardo Wertheim y su hijo Gregorio. Fuentes vinculadas con Replay aclaran que aceptaron la propuesta del brasilero y se sumaron al proyecto por fuera de los negocios de los W, el holding que agrupa los intereses de la dinastía fundada por los hermanos Wertheim hace 90 años. Bueno, una dinastía con apellido propio en el firmamento empresario local. Autopartistas denuncian a Renault por abuso de posición dominante. La presentación la hizo AFAC y el conflicto escaló en el segundo semestre del 2018 cuando el dólar saltó de 20 a 40. La francesa tiene unos 100 proveedores locales. Hablábamos que había una nota de Willy Cohen en Cronista de hoy, donde Willy se pregunta si ahora el gobierno se debate si debe romper con el pacto de reservas cuidadas con el Fondo Monetario. Dice que ahora todas las miradas se dirigen al Banco Central. Lo que busca saber y tal vez testear en algún momento el mercado es si el gobierno va a esperar, como lo obliga el fondo, a que el dólar llegue a 51 pesos para intervenir y salir a frenarlo, o si las circunstancias políticas más la recomendación de algunos allegados a la conducción económica van a determinar que Macri decida utilizar libremente las reservas para conjurar una corrida en serio de agravarse la presión que ayer barrió con los activos argentinos y disparó 4% el dólar en un día. Romper el pacto de caballeros que tiene Duhovne con el fondo de mantener reservas cuidadas hasta fin de año, reservas esenciales, como dirían en parte en el Banco Central. Está claro que si el gobierno no logra estabilizar al dólar, es muy difícil que prosperen los precios esenciales, tampoco bajar la inflación ni mejorar las expectativas. La reelección a nivel nacional y sobre todo en la provincia de Buenos Aires se complican, crecen las chances de Cristina y el cuadro se agrava en un círculo vicioso muy complejo para administrarlo de acá a fin de año. Por ahora, el fondo exige reservas cuidadas, como precios que no se pueden tocar. En los cafés políticos de ayer se especulaba a pleno, desde la conveniencia de anticipar las elecciones para definir quién manda y evitar una sangría de reservas, a las más variadas galimatías para que se baje Mauricio de la candidatura y sea reemplazado por un acuerdo de Cambiemos con el peronismo liderado por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. El plan B o el plan H, iniciativas que se observan como una traición en el macrismo de paladar negro. Bueno, volviendo al dólar, cuesta creer que si la corrida contra el peso se acelera, el gobierno decida antes de las elecciones quedar en una actitud
contemplativa, viendo cómo sus chances de la reelección se alejan minuto a minuto al ritmo de la suba del riesgo país. Entre las cuestiones que analizan en las mesas de dinero como posibles alternativas hay que mencionar, primero, que el fondo permita al gobierno intervenir en la zona de no intervención, que permita lo prohibido. En castellano, no esperar que el dólar se vaya a 51 para actuar. El argumento es que el central podría hacerlo con las reservas que tenía antes del acuerdo, lo que supone no rifar los dólares del fondo, sino en todo caso los que había acumulado antes. Todo en medio de la polémica creciente con la oposición, la dura y la blanda, que ya está reclamando en voz alta que el gobierno no despilfarre las reservas y que le deje algo al próximo gobierno. El clima promete enrarecerse, trascendió que desde el kirchnerismo y el masismo se preparan denuncias penales contra la conducción económica y el directorio completo del Banco Central para advertirles que no vendan dólares para financiar la salida de inversores internacionales. La segunda es usar reservas para recomprar bonos argentinos que hoy están tan baratos, que hoy están tan castigados por la doble herencia crítica en materia monetaria y fiscal, la que dejó Cristina y la que agregó Macri. Algunos especialistas argumentan que puede costar mucho rescatar el bono Bonar 20 por unos 700 millones de dólares, detener la suba al riesgo país, dar una señal contra el default y no tener que salir todos los días a apagar un incendio en el mercado de cambio. Y la tercera opción que se escucha en las mesas es dar la opción a cobrar en dólares los altos rendimientos de bonos y letras en pesos que se van acumulando a partir de mayo y junio. Hay vencimientos en un solo día en pesos por valores de 2.000 y 3.000 millones de dólares. Esto puede significar un inútil dolor de cabeza si el gobierno paga con pesos y el mercado, todo junto, tiene que salir a buscar dólares en un contexto donde el gobierno solo puede vender 60 millones por día. Entonces, ahí no hay objeción del fondo por cuanto el dinero es para garantizar el pago de deuda. También se opina mucho sobre el giro intervencionista en materia económica, que tuvo que realizar el presidente para conformar a los radicales, que le reclaman más dureza con el establishment, pero sobre todo como un guiño a la peligrosa ley de góndolas de Lilita, protagonista ayer casi de un cajón de Herminio en el distrito donde Macri tiene más apoyo, en Córdoba. Los votantes de Macri en Córdoba son también votantes de Schiaretti y fueron votantes de la Sota. Volviendo al Macri alfonsinista de las últimas semanas, el temor es que los controles de precios, si fracasan, terminen derivando en controles de cambios. Las tarifas, de hecho, ya están congeladas y especificadas. Al fin y al cabo lo reconoció Duhovne en su última aparición en TV cuando le preguntaron qué sentía del pasaje de la Argentina prometida a las inversiones a esta de las inspecciones, y tenemos que estar preparados para tomar todas las medidas que sean necesarias en el contexto en el que nos toca operar. Bueno, así la nota de Willy Cohen. Ahora el gobierno debate si romper el pacto de reservas cuidadas con el fondo en Cronista por un día, en el Cronista de hoy. También Gabriel Rubinstein presenta una nota interesante donde pregunta si el riesgo país es miedo a Cristina. Dice, entre el 2014 y el 2010, Cristina ignoró a los holdouts y terminó ignorando las sentencias del mercado de New York. Y hay sobradas razones para que los mercados teman el regreso de Cristina al gobierno. Gabriel Rubinstein, que en el pasado supo trabajar también con Roberto Labaña y con Guillermo Nielsen en el Ministerio de Economía en las primeras épocas de Néstor Kirchner, por ahí, cuando se estaba hablando de la reestructuración de la deuda argentina después del default. 8:50, 17:08, la temperatura, alguna resolana que sale acá por el centro de la capital federal. Momento de presentar el informe. Informe Rousseler. Hora de escuchar a alguien que sabe. Claudio Suchovicki forma parte del panel de Nada Personal, el programa de Viviana Canosa, que anoche lo tuvo entrevistado a Roberto Labaña, y antes, en el medio de la entrevista, que fue una entrevista grabada, que ustedes ya escucharon un tramo acá en el programa, Claudio habló sobre el tema del día, el tema del riesgo país y la suba del dólar, y decía lo siguiente. El primer punto que debo decir
y honestamente tengo bonos, así que tengo ganas de llorar, y que suba el riesgo país significa que bajen los bonos. Llora, Sucho. Perdón. Sí, llora. Pero déjame empezar al revés, y no quiero traicionarte en esto. Déjame ser constructivo. Sí. Vamos a parar un poco la pelota, porque si estamos todo el día va a explotar, esto es un desastre, vamos todos con una cara y vamos a generar una profecía autocumplida. En el país vivimos todos, es el país de todos. Independientemente de los candidatos, es el país de todos. Si nos va mal, en este avión viajamos todos juntos. Podés viajar en primera o podés viajar en turista, pero si le va mal, nos movemos todos. O sea, nos conviene que esto salga bien. Dicho esto, esta es la introducción. Simplemente una descripción chica. Lo que pasó hoy fue un típico de mercado. No le echo la culpa a la política, ni a la oposición, ni al gobierno. Podés echarle la culpa, pero independientemente de esto, lo que pasó es que hoy hubo una decisión de un fondo muy grande del mundo que le bajó la ponderación a la Argentina y de 0,50 pasó a 0,23. Con lo cual, los que tenían bonos tenían que vender. Déjame jugar y yo te entrevisto a vos. Mentime, decime lo que quieras. ¿Cuánto vale tu casa? No sé, ¿cuánto te puedo decir? $100.000. $100.000. ¿Cuánto vale tu casa si la tenés que vender sí o sí mañana? Lo que me paguen. Entonces, hubo una venta forzada, vendieron a lo que le pagaron y ajustó vía precio. Es dramático, es malo para nosotros, porque finalmente es como el rating para la tele o lo que fuera, el riesgo país es la imagen de la Argentina. ¿Es justo que Argentina tenga este riesgo país? No. A ver, Sri Lanka, después de los atentados, tiene un riesgo país de 400 puntos básicos. El Líbano de 450. Nosotros de 900 y pico, viendo infraestructura. La verdad que estamos exagerando, a mi gusto, con el martirio. Somos un desastre, no vamos a cumplir, ¿no? ¿A dónde puede llegar? ¿Cómo termina? ¿Cómo paramos con todo Y ahí esto? viene, como conclusión, cuando un país debe plata, una persona debe plata, una empresa debe plata, vos tenés dos actitudes, tu capacidad de pago y tu voluntad de pago. La capacidad de pago es un dato económico. Argentina tiene problema de capacidad de pago, sí, pero es reversible, no es tan grave. Si miro lo que debe, a quién le debe, cuándo son los vencimientos, no es para tener un riesgo país de 900. Vamos a lo segundo, voluntad de pago, y eso es política. Muchas veces vos habrás conocido gente con mucha plata que debe plata y no te devuelve, o se hace el vivo, te estira los plazos, o lo que fuera. Es una actitud. Y lo que el mundo sospecha de nosotros es lo peor. Es nuestra actitud, pero no solo de un poder. Vos podés decir, de este gobierno, si gana, va a poder cambiar la oposición, si gana, ¿qué hizo antes? Y no, la verdad que maltrató a los que tenían bonos. Y un tipo del campo dice, y bueno, pero mirá, me ponían retenciones del 35, mirá si vuelven. ¿Y esto en qué repercute, le pregunto a los dos, para que se dispare el dólar? Bueno, antes que nada, Claudio empezó con una confesión, yo empiezo con otra. Él dijo, yo tengo bonos, yo tengo una pyme, por lo tanto también tengo que llorar. Porque... Bueno, empecemos a llorar todos ahora. Ustedes yo quería levantar el ánimo, ¿no? No, sí. Ya está, estamos iguales en confesión. Sí. Digo, ¿por qué tengo que llorar? Porque en realidad el riesgo país, vamos a lo micro. Mi propuesta es, hablemos de lo micro, sí, no de él lo habla macro. De lo macro, vos hablás de lo micro. Yo me voy a lo micro y digo, ¿qué es la riqueza de un país? La riqueza de un país es el producto bruto, es lo que todos fabricamos. Yo soy uno de los 900.000 pymes que hay acá. Para que una empresa pyme funcione, hay algo que se llama el costo de oportunidad. Puede parecer muy técnico, pero te lo explico en un minuto. En lugar de estar todos acá en este momento, podemos estar en otro lugar haciendo otra cosa. Todos, en todos los actos de nuestra vida, tenemos un costo de oportunidad. En finanzas, en negocios, el costo de oportunidad es, en lugar de tener el dinero puesto en mi pyme, lo podría tener en otro lugar. Por ejemplo, en un plazo fijo. ¿Qué pasa con el costo de oportunidad para una pyme? Una pyme es viable en la medida que tu rentabilidad, o sea que lo que vos ganás, sea parecido a lo que podrías ganar en otro lado. Por ejemplo, en un plazo fijo. Ventas de fondos es lo que argumentaba Claudio como uno de los problemas importantes del día de ayer. Luego de la jornada negra para los activos argentinos, todas las miradas están puestas hoy jueves en el comportamiento del dólar. El tipo de cambio, dentro de todo, resistió el embate con una suba del 3% y no llegó a superar los 45 pesos en la pizarra. Pero la gran incógnita a esta altura es si la oferta de los 60 millones del Tesoro con recursos del fondo será suficiente en medio de semejante embate contra acciones y bonos. Los títulos públicos sufrieron la peor caída del año y llevó el riesgo país a rozar los 950 puntos. La presión más fuerte fue para los bonos cortos, como el Bonar 2020, que terminó por debajo de los $85, rindiendo 20% en dólares. Ante semejante derrumbe, el mercado empieza a descontar la posibilidad de un default de Argentina, que podría llegar
tan pronto como el año próximo. No es descabellado ni mucho menos esperar un efecto contagio en este mercado, en este contexto. Y el desarme de posiciones en activos argentinos provoca más salida de capitales y por ende un aumento de la demanda de dólares. La oferta, sin embargo, sería escasa en un escenario de pánico como el actual. La incertidumbre sobre quién gobernará la Argentina después del 10 de diciembre está generando estragos sobre el ánimo de los inversores. Es difícil encontrar en esta debacle financiera que incluyó caídas por más del 12% en el precio de las acciones en Wall Street, razones estrictamente económicas. La Argentina está mostrando síntomas de salida de la recesión. El rojo de la cuenta corriente cayó casi a la mitad. Por eso lo que hablábamos ayer de Mariano Sarcomariano, donde decíamos gran parte del ajuste ya se hizo. Por ende hay menor salida de divisas del país. Y las necesidades de fondos para el año que viene y el 2021 no son significativas desde el punto de vista de los vencimientos. Pero poco sirve hacer análisis económicos o financieros cuando lo que existe es un gran signo de pregunta sobre quién ganará las elecciones. El dólar también está sujeto a estas dudas y retomó su presión alcista en los últimos días. Sin embargo, estuvo lejos por ahora de reflejar el clima extremadamente negativo que hoy afecta al resto de los activos financieros argentinos, con caídas del 12% en Banco Francés, del 10% en Superville, del 8% en Cresud, del 12% en Grupo Financiero Galicia, de casi el 10% en YPF, el 6% en Despegar y más casi el 14% en Mercado Libre. Mi pregunta es, ¿aguantará el dólar o se dispara? La pregunta entre los inversores era generalizada ayer luego del cierre de rueda. Pocos creen que pueda llegar a resistir semejante embate el Banco Central. Se produjo un increíble cambio de expectativas en cuestión de días. A principio de la semana pasada parecía que buscaría el límite inferior de la banda cambiaria. Ahora se habla de que podría ir rápidamente al límite superior fijado en 51 pesos con 45 centavos. Recién el dólar, si el dólar supera ese nivel, el central puede salir a vender 150 millones de dólares por día y es posible que en semejante escenario se modifique ese límite para darle más poder de fuego a la autoridad monetaria. Sin embargo, el programa con el fondo tenía como objetivo que el dólar fuera en la búsqueda del piso. Y los dólares del campo está claro que solo se van a liquidar a cuentagotas y la expectativa es que el tipo de cambio aumente. ¿Para qué apurarse a vender? Esto podría retroalimentar la caída del peso y generar un nuevo salto del tipo de cambio que sería extremadamente duro, no solo para la economía, sino para las chances de Mauricio. Un aumento mayor de la divisa provocaría más inflación en los próximos meses a contramano de lo que venían y de lo que se decía que podía estar aflojando a partir de mayo. Por eso, el nivel de contagio que esta nueva crisis financiera provoca en el dólar será el gran tema a monitorear, sin duda, a partir de hoy. Y una pregunta que se hace en una nota en La Nación de hoy, Rafael Matus Ruiz, es: en Wall Street creen que la Argentina, que la crisis puede obligar al gobierno a activar el plan B. Dice, el último azote del mercado de los activos argentinos le dio oxígeno a una pregunta que hasta hace poco era apenas un susurro en Wall Street. Si ante la pérdida de confianza y una elección que aparece cada vez más complicada, el presidente Macri dará un paso al costado y la Casa Rosada activará el plan B. La especulación acerca de una eventual candidatura de María Eugenia Vidal creció en los últimos días a la par de la trepada del riesgo país que marcó un nuevo récord para la presidencia de Macri y se instaló en el territorio de default. Analistas, traders y ejecutivos de fondos ven en el castigo a los bonos un reflejo de las dudas de los inversores sobre el futuro de deuda y sobre todo las posibilidades de que Macri logre revertir esta crisis y el mal humor a tiempo para llegar con suficiente aire a la elección de octubre. Esta inquietud llegó esta semana a oídos de Miguel Ángel Pichetto, que mantuvo 2 reuniones con inversores en Nueva York, una organizada por el BBVA con los fondos BlackRock y BR Capital y otra en Barclays con fondos y bancos de inversión. Ante la pregunta, Pichetto destacó que Labaña es un excelente piloto de tormentas y dijo que Cristina será candidata y descartó de plano una candidatura de Vidal. El legislador también despejó dudas sobre un eventual gobierno de alternativa federal al afirmar que va a respetar todos los compromisos del país.
la primera voluntad es el cumplimiento. Pero bueno, más allá de las especulaciones, el cimbronazo dejó al descubierto el daño que ha sufrido la credibilidad del gobierno y el plan con el Fondo Monetario. Un año del inicio de la corrida cambiaria que desató la crisis y pese a los 57.000 millones, la deuda roja métricas similares a las del 2014, aun cuando la macroeconomía ha comenzado a ordenarse. Se ha perdido la certeza de que Macri le gana a Cristina, resumió un ejecutivo de un fondo y dijo, si antes tenías dos escenarios, uno de probabilidad de que Macri ganara era 75% y el otro en el que la probabilidad era de que Cristina ganara era del 25%. Bueno, ahora el escenario es 50 y 50. Y esa lectura en el mercado comenzaba a arraigar el temor a una profecía autocumplida. Ante el escenario binario de polarización que plantea el gobierno, el pánico a un regreso de Cristina alimenta la ola de venta de bonos y acciones, un hecho que deteriora aún más las posibilidades de un triunfo del oficialismo en octubre. Así un poco se está analizando la cuestión en los distintos medios, en los periódicos económicos, en los paneles de inversión de los distintos bancos de inversión en Nueva York. Hay quienes ven que hay necesidad de reestructurar deuda, hay quienes ven que no hay ninguna necesidad de reestructurar deuda, que acá el tema está en lo que decía Suchovicki recién, una cosa es la capacidad de pago y otra cosa es la voluntad de pago. Bueno, también a mí me llegaron versiones ayer de que sectores kirchneristas estaban presentando y habían hablado con fondos de Estados Unidos hablando de una reestructuración de deuda con una quita del 30%. Y entre eso y lo que dijo Claudio Suchovicki de que ayer hubo un fondo que fue obligado a vender un porcentaje importante de la ponderación de su cartera, provocó este tsunami de precios que tuvimos ayer, que a su vez, bueno, es muy importante lo que dice Willy Cohen hoy, de que va a haber vencimientos de fondos, de bonos muy importantes en mayo, por un valor cercano a 2.000 o 3.000 millones de dólares que se van a pagar en pesos. Y el gobierno, bueno, yo creo que está bien que haga todo lo posible por evaluar la alternativa de pagar en dólares directamente a quien quiera ese pago para evaluar una corrida cambiaria. Y que se esté evaluando la posibilidad de que se estén comprando con reservas estos bonos argentinos que vencen el año que viene, que están rindiendo el 20%, que sufrieron obviamente estas caídas de precio espectaculares. Pero bueno, quise rescatar lo de Wertheim, lo que está formando un fondo, que formó un fondo con la gente de Safra para estar comprando empresas, para que vean que en la Argentina los empresarios no solo están pensando en huir, sino también están pensando en comprar empresas, tanto en Brasil, que vive un momento difícil económicamente también, porque ayer los datos de Bolsonaro no fueron buenos, como en Argentina. 9:04, ya el señor Hugo Grimaldi está en el estudio. Lo veo hoy bien, tranquilo. Ayer lo noté un poquito más nervioso, hoy lo veo ya tranquilo, ya está en otra etapa, sí, superada la Copa, superada la Sudamericana. Sí, todo. Ya está. ¿Qué dice Grimaldi? ¿Cómo le va? Todo. No, escuchaba recién muy atentamente el costado del mercado que vos estabas marcando, porque es verdad, verdaderamente ayer fue un día muy difícil. Yo tengo algunas explicaciones políticas, pero las voy a dejar para alguna columnita que voy a hacer apenas comience el programa, que se va a llamar Ruido Electoral. Desde el punto de vista técnico me interesaba lo que estabas marcando vos, ¿no? Porque evidentemente los mercados están alterados, nerviosos. Yo tengo mis dudas sobre el porqué, inclusive hay en todos lados muchas especulaciones. Hay ruidos de todo. Que no haya sido esto un empujón del propio gobierno para victimizarse, que se le podía haber dado vuelta ahora, porque la dinámica se lo lleva puesto. Bueno, un montón de cosas que hacen a la especulación de los mercados. Y en función de esa especulación, bueno, alguna cosita vamos a elaborar dentro de un rato. El tema de los números, para aquel que quiere cubrirse, evidentemente tiene el dólar a mano, pero sigue siendo preocupante el riesgo país, porque el riesgo país denota la caída de los bonos, la caída de las acciones y la caída del peso, que al fin y al cabo es la contrapartida de la avidez por el dólar. Sí. Entonces, llegar casi a 1000 puntos, como
no sé cuántos años hace que no estamos ahí, realmente eso... Yo creo que estamos hablando de 2013, me parece, 2013, ¿Sí? 2014, por ahí, sí. Y sobre todo que este gobierno en algún momento lo puso en 470 o algo así, ¿no? Así que lo ha duplicado, de alguna manera. Sí. Bueno, ese en todo caso sería un poco el tema central del día, con condimentos de la política, con Vidal, Vidal, que ayer te dio a conocer ese plan que ya había dado a conocer antes de ayer. Estaba la Cunza, ¿viste? Al lado. Este plan de elecciones. Sí, la Cunza me falló toda la mañana, pero bueno, está bien que le tiene que Después estuvo en la tele también. Tiene que dejar el cartel a la gobernadora, seguro. Así ocurre en la política. Seguro. Y hay una noticia que a mí me parece que es muy importante, es económica. Lástima que no lo puedo tener a Néstor hoy porque anda con una nanita ocular. Pero el tema pasa por lo bien que viene la balanza comercial. Sí. En otro contexto, por ahí... Séptimo mes consecutivo, ¿eh? Claro, sí. Claro. Por ahí, en otro contexto, es el tradicional sube y baja. Pero en este contexto de todas malas noticias, haber tenido 1.200 millones de dólares de superávit de balanza por séptimo mes consecutivo, como vos decís, y que la balanza apunte a 8.500 millones para todo el año, realmente es bien importante. Sí. Probablemente, no te lo sé decir ahora, tengo que mirar algunos números, uno de los dos déficits este año se dé vuelta, pase a ser superávit, el de la balanza de pagos. Pero veremos, creo igualmente que esto no se pondera, está tirado allí en pequeños recuadritos en los diarios, porque tenemos todo el otro despelote, ¿no? Sí, yo creo que hay una cuestión muy importante que es un poco lo que vos mencionás, que es lo que hablábamos con Mariano Sardanz ayer, cuando Mariano me decía, cuando analizábamos este riesgo país de 900 y pico, que gran parte del ajuste ya está hecho, y acá lo ves. Sí, bueno, es verdad. ¿No es cierto? O sea, ponernos a analizar, cuánto... Espera, cuando vos ves los números de industria mismo también los números de industria que dice que es malo no es tan malo, porque... Parezco Guido Casca, ¿viste? Malo no es tan malo. Porque el tema es, cayó el 11%, pero cualquier índice que estamos evaluando intramés está rebotando positivamente. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí, o sea, me da un poco la sensación que por las cuestiones políticas, por la incertidumbre que hay, por todo... estamos mucho más en el ruido que en la realidad. Esto me hace acordar, ¿vos te acordás a diciembre del 2017, cuando salieron con el famoso tema de que tenían que dejar las pautas de inflación y tenían que moverse? Cuando le hicieron la corrida a Sturzenegger, digamos, esa famosa conferencia de prensa del 28D. Sí. Bueno, en ese momento la economía argentina iba bárbaro. Si analizamos los números macros en ese momento de nivel de actividad, veníamos bárbaros. Lo que pasa es que teníamos la bomba de la LEVAC que estaba prendida a la mecha, pero no estaba encendida para estallar. Cosa que pasó 4 o 5 meses después. Dicen que, los artículos dicen que fue hace un año, etcétera, etcétera. Además, le adjuntan toda la culpa a JP Morgan, ¿viste? Da buen nombre siempre poner al pirata Morgan en el medio de... Hoy dicen que Morgan ya dijo que la inflación de abril es del 4. Parece que Morgan está de moda. En el medio cae el Toto Caputo. Bueno. Ayer leí que era un traidor, que traicionó el pacto que había hecho en su momento con Macri. Bueno, sí, la verdad que traicionó. Le cabe todo. Por eso, por eso te digo. Pero la realidad en el tema de todo esto, lo que destaco es que me parece que hay los mercados ayer... de todo, versiones de todo tipo, acá y afuera, que el gobierno se iba antes, que anticipaba las elecciones, que Macri se bajaba, Pichetto allá, el roadshow del kirchnerismo con el 30 de quita, todo. La realidad es que hubo un fondo que tuvo que salir a desprenderse de bonos. Y lo que yo le decía ayer a Carlos Clerici, acá al mediodía, le digo, en los bancos de afuera, todavía muchos tienen bonos argentinos. Fue muy fuerte la emisión argentina de bonos. ¿Y qué es lo que se busca? Si todos salen en manada, obviamente en un mercado chico, como mismo ayer también lo rescatábamos con
con Mariano, en un mercado chico, ni hablar de argentino, estoy hablando del mercado americano, el mercado de deuda, obviamente en un día que también es malo para los emergentes, todo eso de la mano, bueno, produce un poco estas cosas. El tema es cómo volver de esto. Bueno, como vos decís, hay implicancias políticas. Hoy sale Santilli, por ejemplo, a ratificar que Vidal va a ir por la gobernación. Ayer lo escuché a Larreta en el paseo ese que hicieron ahí en la autopista, que están por inaugurar en el Paseo del Bajo, diciendo, nuestro candidato es Mauricio. O sea, esa necesidad de ratificar al candidato constantemente presenta la duda de que sea el candidato. Te lo desvaloriza. Te lo devalúa, digamos, ¿no es cierto? Sí. Yo igualmente creo que un hombre con la personalidad de Macri no podría irse con la cola entre las piernas. Me da la impresión. Sí, por eso te digo. Pero bueno, hay mucho ruido. Sí, claro. Entonces yo creo que cuando hay mucho ruido hay que mantener la cabeza fría. Consejo para los inversores, ¿no? Hay que mantener la cabeza fría. Bueno, yo quería que vos me hables de esas cosas puntualmente, porque lo político, las especulaciones, todo eso están a la orden del día. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿el mercado, cuando digo el mercado, digo en general, tiene la cabeza fría? El mercado está trabajando en un día a día. Entonces, todo trading. Todo trading, porque lo que es... Hay dos posturas asumidas. Aquellos que tienen stock y dicen, bueno, bajé mis tenencias hasta esto y para esto me gusta Argentina si rebota, cosa que puede pasar, porque esto que estamos viendo ahora, como decíamos ayer, es una foto. O sea, las elecciones faltan dentro de 6 meses. 6 meses en la Argentina es un siglo, claro, en estas circunstancias. Es lo que yo sostengo. Pero es un siglo a favor y un siglo en contra, ¿no? Es así. Pero digamos, en términos de ver, y después en el medio, bueno, obviamente, ayer algunos le marcaban las diferencias políticas que puede haber en Cambiemos en función de lo que había dicho Lilita. ¿Qué tiene que ver lo que dijo Lilita? O sea, Lilita es un show aparte, punto. Me parece que acá lo que estamos viendo es que los números de la economía no están dando tan mal, y segundo, un tema que Willy Cohen lo pone el Cronista hoy y es cierto, es ver que algo había sacado La Nación la semana pasada, es ver si el gobierno, ante una disparada del dólar, sale a intervenir... En el medio de la banda. Es claro. O se queda esperando. Yo creo, mi pálpito, es que va a salir a intervenir no el central, sino a través de los bancos oficiales. Igual. Porque tiene dólares que no son del fondo. Tiene dólares anteriores. Entonces es muy factible que salga a intervenir y que en el medio de esto... el fondo avale mismo esa intervención diciendo no son nuestros dólares. O sea, entre esa medida, más la medida del pago en dólares de los bonos futuros, más la medida de que quizás el gobierno puede salir a recomprar parte de estos bonos que están regalados, como el Bonar 20 ahora, etcétera. Sí. Entonces, en función de eso se puede actuar. Pero bueno, Argentina, el gobierno me parece que también le falta flexibilidad para esto. ¿Por qué? Porque está atado a un acuerdo que cada cosa la tiene que consultar. Entonces, primero falta esto. Ahora, ayer hablábamos de algo que vos mismo mencionaste, que era el tema de esta estrategia de Durán Barba de polarizar con Cristina y esto deteriora. Bueno, acá estamos viendo cómo deteriora. Ahora, ¿esto le juega a favor o le juega en contra al gobierno? Que es un poco lo que vos dijiste al principio y da pie para la columna política con la cual vas a abrir tu programa. Sí. Así que los dejo con Hugo Grimaldi y que va a seguir con todo el análisis de toda esta realidad que están viviendo los mercados, que está viviendo la economía y que está viviendo la política. Y nosotros mañana a las 8 vamos a estar haciendo nuevas proyecciones. Que tengan buen día, que la pasen lindo. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.